Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos, nuevamente aquí en su programa Interpretación Bíblica con su hermano reverendo Antonio Valentín. Una vez más estamos con ustedes. Hacían días que no habíamos podido hacer grabaciones ya que estuvimos en menesteres ministeriales, unos compromisos en el exterior. Pero nuevamente estamos aquí para poder continuar la enseñanza que comenzamos sobre el libro de Apocalipsis. Estamos tocando unos temas importantes, tratando de poder interpretar a la luz de las escrituras los elementos simbólicos que nos presenta el libro para nosotros poder entender la mente de aquel autor, poder entender la visión y cómo aquello puede impactar a nuestras vidas personales, en nuestra existencia, nuestra realidad, y poder impactar también a nuestra vida espiritual. Pero también cómo históricamente impacta a la iglesia, en especial la iglesia del siglo XXI. No obstante, queremos invitar a nuestros hermanos y amigos que se suscriban en su programa Interpretación Bíblica si está usted interesado en continuar recibiendo esta enseñanza. Igualmente les invitamos a que nos dé un like. ¿Ven? Porque así podemos mirar y saber cuántos de ustedes se están edificando. Nuestras suscripciones han ido creciendo, eventualmente han ido elevándose y damos gracias a Dios por eso, porque hay un sinnúmero de hermanos y hermanas que están interesadas en aprender la palabra del Señor. Y continuamos el capítulo 4 de Apocalipsis, un capítulo muy interesante. Ya estuvimos hablando en otras grabaciones sobre el tema Subiacá, cuando el Señor le da la ordenanza a Juan, y estuvimos hablando sobre ese particular. Así que si usted está interesado en poder mirarlo, pues búsquelo ahí en los videos y podrá recibir esa enseñanza también. También tenemos otra enseñanza sobre el mismo capítulo 4, donde Juan nos dice en el Espíritu, y estuvimos delineando bíblicamente a qué se refería Juan sobre ese aspecto del Espíritu. Por lo tanto, igualmente tenemos videos que hablan sobre esa particularidad. Y nosotros quedamos en continuar hablando sobre el versículo 4. Y yo voy a leer del versículo 4 hasta el versículo 5, porque son unos versículos muy interesantes que queda en la expectación y en la suposición de muchas mentes y pensamientos y pensadores, donde le dan algunas alternativas. Nosotros, nuestra formalidad es poder utilizar la misma escritura como intérprete, porque la Biblia nos enseña claramente que ella está entrelazada y que ella es perfecta. Por lo tanto, una de las reglas que utilizamos es que la Biblia es su propio intérprete. Por lo tanto, cuando estamos hablando, y quiero hablarle de esta forma, y quiero aclararle que yo no soy una persona que practico las raíces hebreas, no practico el judaísmo, pero no obstante, entiendo que muchos de los elementos que vemos en Apocalipsis son reflejos o alusiones al Antiguo Testamento. Y siempre lo digo porque es que encontramos en el Antiguo Testamento un sinnúmero de paralelismo que nos puede ayudar a poder entender el panorama de Apocalipsis y cómo lo podemos contextualizar en nuestro tiempo.
Por lo tanto, vamos a ver elementos como del profeta Ezequiel, del profeta Daniel, de Zacarías y otros libros que fueron libros importantísimos en un momento de desesperación. Por eso se les conoce como literatura apocalíptica. Disculpen. Y por lo tanto, hoy vamos a estar leyendo versos 4 al 5, y si podemos leer otro texto bíblico, lo podemos también leer para así discutir sobre este elemento. Estaré usando una Biblia Reina Valera muy antigua, de letra grande, que no tiene comentarios algunos, pero también estaré utilizando la Biblia textual versión 4. Es una Biblia muy interesante, que nos va a ayudar también a poder entender el texto. Gloria sea el nombre del Señor. Para los hermanos que están entrando o aquellos que no se han dado de cuenta, este es su hermano Antonio Valentín, aquí en su programa Interpretación Bíblica, y estamos interpretando Apocalipsis, por lo menos algunos capítulos de interés para la iglesia. Disculpen que es que he salido de una gripe en estos días. Ya estamos saliendo, gracias al Señor, gloria a Dios, y nos quedan unos vestigios de tos, así que tenga paciencia conmigo. Apocalipsis capítulo 4, verso 4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos. Quiere decir que alrededor del trono ¿de quién? El trono de Dios, porque sabemos que es el trono de Dios, porque ya en el versículo 3 dice que cuando Juan estaba en el Espíritu, dice que vio un trono establecido, en el cielo, y en el trono uno sentado, con el aspecto del que estaba sentado era de piedra de jaspe. Se piensa que pudiese ser una piedra muy blanca. Hay otros que piensan que puede ser un diamante, cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Y cuando vemos esta imagen, tenemos que decir que es Dios quien está ahí. Yahvé, como en el Antiguo Testamento se le conoce, o como cristianamente le conocemos como el Patel, el Teón. El Teón quiere decir Dios. Por lo tanto, esta imagen y este escenario, pues, nos invita a pensar que estamos hablando de nuestro Dios, que está sentado en el cielo, y esa es la forma en que Juan lo está visualizando. Y sabemos que es Dios porque nos está hablando de un arco iris, y el arco iris es un elemento muy importante dentro de los pactos de Dios. Cuando Dios hizo pacto con Noé, dijo que la tierra no iba a ser más destruida por agua, y que como confirmación al mismo daría el arco iris. El arco iris es un arco extraordinario y luminoso, con unos colores bellos. Cuando lo vemos cada vez que va a llover o hay humedad, podemos mirar el arco iris, algo extraordinario, una belleza. Siempre tenemos que mirarla, pero ella es un pacto, y ese pacto y ese arco iris es la fidelidad de Dios. Dios es un Dios que es fiel a su promesa. Por lo tanto, cada vez que vemos el arco iris, vemos a un Dios que ha cumplido lo que Él ha dicho desde el principio. Por lo tanto, el elemento de arco iris representa una promesa cumplida, representa esa relación entre Dios y la humanidad. ¿Okay? No vamos a entrar en una teología ahora del Génesis, pero sí el elemento del arco iris está aquí en este versículo 4, porque es una connotación de una orden divina desde el principio. Quiere decir que ese arco iris está ahí, en ese trono, alrededor del trono
como una señal de pacto, de una promesa, de que Dios es fiel y Dios es verdadero. ¿Viste cómo vamos viendo los elementos de las escrituras, cómo se anexan los unos a los otros? Ahora, hay una particularidad dentro de este arco iris que dice claramente que el arco iris era semejante en aspecto a la esmeralda. Y es muy importante esta prerrogativa, porque aunque hemos estado hablando sobre un arco iris de colores, en especial en este arco iris predomina ese verde esmeralda. Y todos los que han podido ver el verde esmeralda, especialmente las piedras preciosas como la esmeralda, por cierto, muy costosos, una piedra esmeralda en un anillo o un collar, es una belleza, es algo que realmente llama la atención por su belleza, su costo. Pero en este caso, este verde esmeralda tiene un símbolo muy importante, y es que, volvemos a repetir, tenemos a un Dios que Dios es fiel y verdadero a sus promesas, pero también nos presenta el elemento de la esperanza. Y es bien importante esto porque nosotros siempre hemos visto Apocalipsis como un libro de destrucción, hemos visto Apocalipsis como un libro de ruina, hemos visto Apocalipsis como un libro de juicios, que la tierra va a ser destruida en 5 cantos y todos esos elementos. Y por lo tanto muchas personas no encuentran un elemento esperanzador cuando miran literalmente el libro de Apocalipsis. Pero de lo contrario, queremos decirle que el libro de Apocalipsis es un libro que se escribió para una iglesia perseguida, la iglesia del primer siglo, y dándole esperanza a la iglesia de todas aquellas promesas escatológicas y cristológicas que la iglesia está experimentando y la iglesia va a experimentar. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis es un libro esperanzador para una iglesia que está sufriendo. Y esa es la forma en que nosotros lo tenemos que mirar, porque si no lo vemos de esa forma, lo que vamos a ver es un libro de terror, un libro de muerte, de destrucción. Nuestro Dios es un Dios que, aunque ha ejecutado juicios, porque Dios es santo, en relación a la iglesia le da la esperanza escatológica. Por lo tanto, el verde esmeralda nos habla sobre no solamente una promesa de fidelidad, sino también la esperanza. La esperanza. Acuérdense que para aquellos tiempos habían incógnitas, los hermanos perseguidos, esperando la venida de Cristo inminente, ciertos eventos a favor de la iglesia, pero lo que había era destrucción para la iglesia, lo que había era persecución. Amén. Y habían unas incógnitas si verdaderamente la promesa escatológica había de cumplirse. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis nuevamente le invito a que usted pueda mirarlo desde ese aspecto esperanzador. El versículo 4 dice: y alrededor de aquel trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Y es muy interesante poder describir esto. Primero, hay que ver que el significado de trono no es un tema que debemos o es una palabra que debemos de mirarla ligeramente, porque ya desde el Antiguo Testamento, cuando se está refiriendo a un Dios que va a juzgar, a un Dios que va a actuar en contra o a favor, en el Antiguo Testamento vemos el elemento trono, y trono es el dominio, pero también puede significar el juicio de Dios.
o el juicio de Dios, donde Dios ha de juzgar los elementos. Por lo tanto, trono es importante mirarlo desde el Antiguo Testamento como el momento de Dios de establecer un juicio. Y cuando estamos hablando de juicio, no necesariamente estamos hablando de enviar una catástrofe, estamos hablando a nivel pensar como un tribunal. Y inclusive lo que Juan está viendo en ese momento es el tribunal de Dios. Y en el tribunal de Dios tenemos los elementos importantes. Nosotros nos vamos a Zacarías capítulo 3 o 6. Vemos el juicio contra el sumo sacerdote Josué, un sumo sacerdote que representa simbólicamente a la nación de Israel, en ese sentido religioso. Y cuando usted mira, vemos un juicio, vemos a un juez, pero también vemos a un fiscal. En ese fiscal, quien es el que está como fiscal es al Satán, aquel que ha sido llamado para calumniar o sencillamente para acusar. Y vemos también el ángel de Dios que funciona como abogado. Por lo tanto, el elemento de una visión como un tribunal es importante ante la visión y el entendimiento humano. Quiere decir que Dios es un Dios que juzga con justicia. Aunque Dios es soberano, Dios todo lo ve, todo lo sabe. Nos da la oportunidad de ver y mirar el santo juicio de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este versículo, que hay un trono y alrededor de ese trono, dice alrededor, es el centro de toda justicia y todo orden. Se llama Jehová, Dios de los ejércitos. 24 ancianos. Pues mire, hay varias teorías. Hay varias teorías donde algunos suponen que estos 24 ancianos se componen de dos grupos de 12, donde los primeros 12 representan las 12 tribus de Israel o los 12 patriarcas, y los otros 12 representan los apóstoles. Pero hay un problema, y es que Juan no debe de estar ahí, porque Juan es el que tiene la visión. Juan no está viendo un elemento futurista. Juan está viendo un momento en el presente de él, donde se ha de comenzar de una forma justiciera los elementos de juicio. Pues hay unos que piensan que son los 24. Estos 24 pertenecen a la tribu de Israel y los 12 discípulos. Y eso invita a pensar de esa forma, porque a priori las personas buscan de alguna forma u otra poder llenar los espacios en el libro de Apocalipsis, y respetamos la opinión de cada uno de ellos. Pero también los 24 ancianos tipifican 24 divisiones principales de los sacerdotes, lo que se llaman los príncipes del santuario. Esta es otra hipótesis donde se presenta los 24 príncipes del santuario, que son los 24 divisiones de los sacerdotes. Y es interesante esta suposición, porque les había dicho anteriormente que no podemos omitir el aspecto sacerdotal. Vemos muchos aspectos sacerdotal, profético del Antiguo Testamento dentro de este elemento. Al fin y al cabo, lo que quiere decir el texto realmente no es el número de la importancia aquí, sino la imagen y lo que está representando la misma.
Por lo tanto, el trono representa el tribunal de Dios o el acto de Dios para él juzgar con su rectitud y su justicia. Y vemos unos 24 ¿verdad? Personas que están en sus propios tronos. Quiere decir que si esos 24 están en los tronos, también van a participar en el juicio. Posiblemente 12 de ellos van a participar como fiscales y 12 de ellos van a participar como defensa. Pero también el número 24, que es el número 12 duplicado, es un número muy importante y se cree que es uno de los números perfectos, porque el número 7 no es el único número perfecto. Pero este presenta una perfección de gobierno y esta perfección de gobierno está asociado con el señorío de Cristo. Son elementos importantes que hay que entender. Quiere decir que si los 12 son los patriarcas, pues nos está hablando de un pacto del Antiguo Testamento, pero también nos puede estar hablando sobre el nuevo pacto en el gobierno apostólico. Acuérdense que la iglesia en el día de hoy y desde el primer siglo, su función de gobierno ha cambiado, porque ahora el gobierno es un gobierno apostólico. Por eso vemos claramente que la Biblia nos dice y nos enseña que sigamos la doctrina de los apóstoles y los profetas. Aún el documento del Didache se entiende que es un documento y una enseñanza de los apóstoles para la iglesia del primer siglo. La simiente y el fundamento de la iglesia, que es Cristo Jesús, vemos encima de ese fundamento, como decía Pablo, las enseñanzas apostólicas que son importantes. Por lo tanto, todo esto que yo estoy mencionando es de ser especulativo, pero también puede ser real de acuerdo a la cosmovisión que nosotros tengamos en la Escritura. Pero como yo dije anteriormente, la visión realmente no es estar descifrando números. Por lo tanto, sino mirando el aspecto de capítulo 4 como un escenario que se abre dentro del tribunal de Dios. Estos 24 ancianos, porque es importante, porque le llama ancianos. Fíjese que ese es otro aspecto interesante, anciano. Y ancianos nosotros los estamos viendo desde la antigüedad como aquel grupo de personas o aquel individuo que era parte del gobierno de las tribus. Cuando las tribus salieron de Egipto, Moisés había formado un gobierno, donde ese gobierno estaba dirigido por ancianos que gobernaban a cada tribu. Los ancianos se componían de personas mayores de edad, personas con madurez, con experiencia y con sabiduría de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que también representan personas llenas del Espíritu Santo. Por eso vemos en una ocasión que Dios toma del Espíritu de Moisés y lo distribuye entre los ancianos. Y a través de la Escritura vemos cómo los ancianos sirven como consejeros. Y muchos de ellos también sirvieron como profetas para la gloria del Dios del cielo. Por lo tanto, vemos el ministerio de la ancianidad también en la época de Cristo Jesús, donde el Sanedrín estaba lleno de personas con competencias políticas religiosas. Se llamaban también ancianos porque participaban en ese grupo de hombres sabios. Aún también lo vemos en la iglesia, donde el apóstol Pablo nos habla en Timoteo sobre los ancianos también, que componen este grupo de personas que dirigen la iglesia y velan por la salud espiritual de la iglesia. Por lo tanto, ancianos aquí en Apocalipsis son aquellos gobernantes
aquellos de la élite de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de la sabiduría, llenos del entendimiento. Por lo tanto, estos seres no son seres de carne y hueso, son seres espirituales igualmente, de alguna forma u otra, transformados por Dios, con ese espíritu de sabiduría y de entendimiento para poder llevar un gobierno celestial que impacte a nuestro gobierno terrenal, especialmente a la de la iglesia. Y todo lo que nosotros hemos hablado en un solo texto. Y dice que tenían ropas blancas. Y esto es importante porque las ropas blancas no solamente nos está hablando de la santidad, de la pureza, nos está hablando de separación. Amén. Por eso vemos en el Antiguo Testamento que dice, nunca falte el ungüento sobre tu cabeza y tus vestidos sean siempre blancos. En ese caso, allá en la morfología, ¿verdad? El Antiguo Testamento estaba diciendo, siempre mantente con las vestimentas emblanquecidas, en otras palabras, no permitiendo que haya corrupción, porque la corrupción, el engaño, han sido elementos muy presentes en una sociedad corrupta, donde los gobernantes se han corrompido. Pero en este caso, aquellos que gobiernan con Dios han sido santificados, purificados, sus vestimentas son vestimentas blancas. Si lo fuésemos a mirar desde una forma profética, podemos visualizar este grupo de ancianos como aquella iglesia purificada por la sangre de Cristo que ha de gobernarle aquí en esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. El elemento de las vestimentas blancas representan justicia también. Representan que su juicio va a ser un juicio justo. Como decimos a nosotros aquí, transparente. Tienen coronas igualmente de oro, ¿verdad?, en sus cabezas, y las coronas son importantes porque son elementos de dominio. Siempre que vemos una corona estamos viendo un gobierno o estamos viendo una autoridad delegada, y es sumamente importante porque una corona de oro representa en este momento un dominio absoluto y un dominio que hay que respetar. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso las coronas en sus cabezas representan ese dominio perfecto, un gobierno, oiga, bajo el dominio perfecto de Dios. Más adelante, en la adoración, que lo vamos a estar tocando más luego en otra intervención bíblica, posiblemente esta semana intervenga nuevamente para continuar. Estamos viendo que estos ancianos con sus coronas en sus cabezas, ellos también se las quitan delante del Señor y la ponen a sus pies. Quiere decir que este gobierno establecido como parte de los elementos de juicio justo de parte de Dios, ellos reconocen que sus dominios y sus señoríos son delegados de aquel que todo lo puede, el Dios todopoderoso. Otro de los elementos que quiero tocar es el versículo 5. Vio como ya en el verso 4 hemos podido analizar y mirar esta proyección tan poderoso. Y el verso 4 tiene un anexo con el capítulo 1 de Ezequiel, versículo 26 al 28. Es interesante cómo nosotros podemos visualizar. Quiero buscarlo por aquí porque no queremos dejar a los hermanos en dudas concerniente a esta prerrogativa del versículo 4. Pero en el versículo capítulo 1, verso 26 de Ezequiel, verso 26 y 27, es bien interesante. Gloria sea el nombre del Señor. Y nos dice que sobre la expansión que había sobre su cabeza se veía la figura de un trono
que parecía de piedra de zafiro. Vea, aquí nos dice una piedra de zafiro, mientras en Apocalipsis nos está hablando de una piedra de jaspes, relacionada a la manifestación del que está sentado en el trono. Y dice claramente, y sobre la figura del trono había uno semejante que parecía de hombre sentado sobre él. Fíjense que eso es un detalle que Juan no nos dice, pero sí es un elemento muy pronunciado en Ezequiel, porque está mirando la misma visión y posiblemente hay una relación directa entre esos dos versículos. Y voy a seguir leyendo. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Y vi que parecía fuego, que tenía resplandor alrededor de él. Y en el versículo 28 nos habla también sobre un arco iris, como habíamos discutido nosotros igualmente. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor de él. Entonces aquí está, y después dice, esta fue la visión y la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, y la voz de uno que me hablaba. Estamos hablando de una similitud bien significativa entre Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28, relacionado desde el versículo 3 y el versículo 4. Algo bien sumamente interesante. Ahora, en el versículo 5, y ya termino en 5 minutos si se me permite, vemos que la Biblia dice en el verso 5, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y cualquiera que nosotros escuchamos por ahí truenos, muchos de nosotros nos sentimos temor de tan fuerte. Pensamos que se rompe la tierra. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Gloria a Dios. Y es interesante porque el elemento relámpago y trueno y voces son elementos que vemos también en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando nosotros vamos, esas son manifestaciones de Dios en su pureza. Cuando vamos a el libro de Éxodos capítulo 19, me llama mucho la atención, y estuve leyendo y yo decía, wow, qué similitud, qué acoplamiento, gloria a Dios. Y dice que los israelitas, cuando salen de Egipto, que llegan al lugar del monte Sinaí, llegan en ese momento para encontrarse y tener un encuentro con su Dios. Van a tener un encuentro con Jehová, el Dios que ellos habían escuchado, el Dios que les revela a Moisés a ellos, el Dios que los liberta. A ellos van a tener un encuentro con su Dios en aquel monte que se llama monte de Sinaí. Y en el verso 16 dice que al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo ¿qué? Truenos. Igualmente que en el libro de Apocalipsis, hubieron ¿qué? Truenos y relámpagos. Y dice, y una nube espesa sobre el monte. Y esa nube espesa en hebreo viene siendo la Shekinah, que significa la presencia de Dios en forma de humo. Quiere decir que ellos vieron a Jehová en ese símbolo de humo. Y dice, y sobre el monte, y un fuerte sonido sobre el monte, y un fuerte sonido de shofar, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Interesante, porque en esa ocasión, con el libro de
en todo su esplendor, en toda su gloria, en la forma que se describe delante del pueblo, produciendo temor. Esa es una de las cosas que vemos aquí, porque a un Dios que no se le teme, no se le respeta. Habían dioses griegos que los mismos que adoraban no los respetaban. Pero en esta ocasión vemos a un Dios que se personifica en trueno, en humo, amado hermano, en rayos y en centellas. Algo increíble, que son los mismos elementos que podemos ver aquí en el versículo 5 de Apocalipsis, en el versículo 5 del capítulo 4 de Apocalipsis, que dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y este elemento y este escenario, cualquiera que lo vislumbre físicamente caerá de rodillas. Ese fue el efecto que ocurrió también en el profeta Ezequiel. Y ese también pudiese haber sido también aquella experiencia de Juan al ver ese trono tan glorioso que produce temor. Porque el juicio de Dios es un juicio verdadero. Porque Dios no tomará al culpable por inocente, ni al inocente por culpable. Dios es el Dios que todo lo ve y todo lo observa. En Apocalipsis estamos viendo aquí que Dios está listo para juzgar a los enemigos de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y el otro elemento que vemos aquí son 7 lámparas de fuego. Pues muchas personas lo aluden al Memorab, que el Memorab representa la sabiduría, la luz divina en medio de aquel acto de ceremonia. El Dios que todo lo mira, el Dios que todo lo ve. Y es interesante porque el elemento número 7 se encuentra en este versículo. Y 7, amado hermano, es uno de los números perfectos. Y el 7 significa completación espiritual. El número 7 viene siendo un sello de Dios sobre toda la creación. Y un elemento que estamos viendo, pero no es el único el número perfecto, como muchas personas lo aluden. El número 8 es el número infinito de la eternidad. Pero muchos otros números también contienen el número de perfección. Pero en este caso, las 7 lámparas representan lo que llamamos nosotros en griego ese pleroma, esa completación espiritual. Es bien importante porque en Isaías vemos también los 7 espíritus. Y dice que el Señor había sido ungido con esos 7 espíritus. Y es interesante esto, cómo hay una alusión. Por lo tanto, las 7 lámparas de fuego lo interpreta Juan aquí como son los 7 espíritus de Dios. Y eso lo tuvimos nosotros tocando de una forma vaga hacía tiempo atrás, donde en el capítulo 1 también nos está mostrando esos 7 espíritus. Por lo tanto, la Biblia no se contradice en sí misma, porque los 7 espíritus representan al Espíritu Santo o el Espíritu de Dios en su majestuosidad. Nos está presentando esa visión real y poderosa. Los 7 espíritus de Dios representan, amado hermano, aquí al Dios que está donde quiera y lo sabe todo. Nos está hablando de un Dios omnisciente, pero nos está hablando de un Dios poderoso. Nos está hablando de un Dios que todo lo sabe y que todo lo contempla. Eso lo podemos mirar, el Espíritu Santo de Dios
que habita en nosotros como iglesia. En este caso está mirando esos espíritus, los cuales son los 7 espíritus de Dios, y se pueden estar mirando como unos espíritus individual, pero acuérdense que Juan está mirando aquí una visión que contiene símbolos importantes dentro de la esfera de la revelación, porque los 7 espíritus representan esa revelación de Dios perfecta. Alabado sea el nombre del Dios que vive. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar nuestra enseñanza, amados hermanos, y continuaremos desde el verso 6 hasta el verso 8, hablando sobre ese aspecto también de visiones de Juan para la iglesia. Así que acuérdense, compañeros y hermanos, poder compartir con nosotros sus opiniones, sus comentarios también, y puedan darle un like a nuestra enseñanza si ella te ha edificado, y también le invito a que se suscriba en nuestra página. Así que gracias por estar conmigo en estos 40 minutos, y este ha sido su hermano Antonio Valentín en su programa Interpretación Bíblica. Así que hasta la próxima, si Dios nos permite.